Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted está viendo esta entrevista. Pues le comento que el día de ayer Azucena Uresti pues se fue del noticiero estelar de Milenio, de este noticiero que ella conducía a las 10 de la noche, Azucena a las 10, y en esta despedida ella soltó una frase que en esos momentos es tendencia en redes sociales: dadas las circunstancias actuales, ya no podré seguir frente al noticiero. Obviamente, al no esclarecer y al no ser contundente en cuáles son esas circunstancias actuales, los opositores al gobierno del presidente López Obrador se han dado un festín, bueno, diciendo que hay una dictadura, diciendo que hubo censura, asegurando que el presidente López Obrador llamó, así tal cual, llamó a Milenio anoche para que despidieran a Uresti. Bueno, el día de hoy el presidente López Obrador se ha encargado también de, entre otras cosas, pedirle un posicionamiento a Azucena Uresti sobre esta situación. Vamos a escuchar. A veces se enoja. Sí. Bueno, periodista, ahora una periodista que sale de un programa de televisión dice: debido a las circunstancias, tengo que dejar este programa de televisión. Y da la idea o da a entender de que fue víctima de una censura. ¡No! Nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida al maestro, el periodista Jesús Escobar Tobar, que como siempre es un gran privilegio platicar con él y sobre todo en este sábado, así que doble de gracias, querido Jesús. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, hombre, mi querido Manny, ya sabes, siempre a tus órdenes y siempre honrado, por supuesto, de compartir contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Quien no debe de estar muy bien, pues es algunos comentócratas ahí en la oposición. Curiosamente, correlación de fuerzas, ¿no? Grupo Milenio ya sacó un comunicado y fechado el día de hoy, 20 de enero de 2024, a nuestros colaboradores y amigos. Es interesante el destinatario, ¿no? No está dirigido a la opinión pública, está dirigido a colaboradores y amigos. Se presume que es un boletín interno. Por este medio les comunicamos que de mutuo acuerdo decidimos dar por finalizado el ciclo del noticiero Azucena a las 10 con la periodista Azucena Uresti, un espacio de valor periodístico que nació en abril del 19 y concluyó este 19 de enero. La periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional. Le deseamos todo el éxito. Pues, como ya adelantaba, pues, las redes diciendo censura. Imagínate, en México la censura es que te den un programa de 3 horas de radio a nivel nacional. Qué raro, qué loco. ¿Cómo ves, Jesús? Pues mira, a mí sí me parece algo verdaderamente lamentable lo que vimos de parte de Denise Dresser, de parte de Ricardo Alemán, de parte de Van Pipe, de parte de Loret de Mola, de parte de Víctor Trujillo, de parte de tantos y tantos comunicadores, académicos, políticos, por supuesto, quienes de inmediato y sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de prueba, solamente infiriendo, como han acostumbrado durante todo este sexenio, llegaron a una conclusión de verdad tan, pero tan peligrosa. Censura de Estado. El Estado pidiendo la cabeza de una comunicadora que, con todo el respeto que me merece Azucena Uresti, no llega a ser una lideresa de opinión que simbre con sus comentarios, con sus trabajos reporteriles, algunos de ellos muy buenos, al Estado mexicano. Esa es la realidad de las cosas. Cuando se da una censura de Estado, se presenta de una manera total. Y lo hemos visto también en México, y lo hemos visto de parte de los mismos que salieron precisamente a defender, entre comillas, a defender a Uresti de esta andanada por parte de este gobierno tiránico y dictatorial que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los puntos enfáticos es el de Felipe Calderón Hinojosa, mi querido Manny. Felipe Calderón es de los primeros que postea y que dice abiertamente, el presidente busca crear una dictadura, el presidente se enojó porque Azucena Oresti lo criticaba. Felipe Calderón censuró a Carmen Aristegui, censuró a José Gutiérrez Vivó. Él sí llevó a cabo una censura de Estado. Él sí impidió que pudieran ser contratados en otros medios de comunicación. Y hoy por hoy en el equipo de Xóchitl Gálvez está uno de los hombres que más ejerció presión sobre los medios, que es Max Cortázar. Pero si no basta con el caso de Carmen o el caso del maestro Vivó, recordemos al maestro Lemus. El maestro Lemus hasta la cárcel se fue durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, precisamente por evidenciar los nexos de Luisa María Calderón con el narcotráfico. Entonces Felipe Calderón no tiene cara alguna para salir a hablar de estos temas. Y cuando Felipe Calderón te toma de su mano y te defiende, la situación ya es muy diferente. Ya no estamos hablando de una víctima. Una censura de Estado no es que te cambies de empresa, no es que termines una relación laboral. Aquí lo que también me parece, mi querido Manny, que se tiene que cuestionar es por qué Azucena Oresti dejó pasar tanto tiempo antes de emitir ella un comunicado. Ella obviamente se da cuenta de todo lo que se está generando a su alrededor. ¿De qué presiones hablaba? Por ejemplo, cuando dice, hemos recibido presiones, yo no lo entendí ni siquiera en el marco de la decisión de irse, lo entendí en el marco de un contexto del noticiero. Es decir, el noticiero ha recibido presiones durante todo este tiempo. ¿De quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes te han presionado durante todo este lapso? Cuando dice, las condiciones no son las adecuadas, ¿a qué te refieres? Tan simple que es eso. Esa es la gran diferencia con Carmen y con el maestro Vivó, que cuando ellos recibieron un acto de esta naturaleza con el maestro Lemus, ellos salieron de inmediato a decir, estoy siendo víctima de censura, estoy siendo víctima de persecución. No permitieron que las cosas se desarrollaran de esta forma, de esta manera, únicamente para un beneficio netamente personal y profesional, porque ya llegas a la empresa que te ha contratado desde una posición como una especie de víctima, como una especie de adalid de la democracia, porque además alrededor de ella, mi querido Manu, y esto es un punto importante en la narrativa, se quiso crear precisamente la figura de una heroína, de una persona que con sus críticas ha estado molestando constantemente a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí parte algo lógico. A ver, Andrés Manuel López Obrador lo puedes querer, lo puedes odiar, te puede ser inclusive, pero es un tipo que sabe de política, y sabe bastante de política. ¿De verdad vamos a creer que en el último año de su gobierno, con elecciones en juego, el señor va a tomar una llamada y va a exigir que bajen a una conductora cuyos comentarios, insisto, con todo el respeto que me merece, tampoco son que marquen el derrotero nacional? Por supuesto que no lo va a hacer. ¿Y para qué? Si lleva ganada la elección con más de 20 puntos su partido político. No tiene ninguna lógica una acción de esa naturaleza. Pero se aprovechó, y eso para mí es lo peligroso, creo, Manu. El hecho de aprovechar una circunstancia de este tamaño para hacerlo más grande y ensartarlo o insertarlo en un discurso de elección de Estado, en un discurso de gobierno dictatorial, en un discurso que lo que busca, insisto en lo que platicábamos hace unos días con el buen Carlos Aguirre, descarrilar una elección, contaminar una elección. Yo de verdad cuando leía, por ejemplo, a Loret de Mola que decía, en este posteo están las claves de las razones por las cuales Sureste se va, pues dilo, ¿cuál es el problema? Habla claro. Pero insisto, cuando te das a conocer que te vas a Radio Fórmula y después Milenio presenta este comunicado que ella les dijo que se iba a Radio Fórmula y que la conclusión es de mutuo acuerdo, pues me parece que este discurso se cae por sí solo, pero sí viene a evidenciar una estrategia que atenta directamente contra la democracia, como la que están llevando a cabo estos verdaderos corifeos, ¿no? Porque, hombre, me llama mucho la atención incluso, y con esto te regreso los micrófonos de primera instancia, esta postura de inventar fuentes. De verdad, lo que hace Ricardo Alemán, lo que hace Van Pipe, decir me platicaron, me dijeron, y de ahí colgarse absolutamente todos, pues nos habla precisamente de que están dispuestos ya a inventar absolutamente lo que sea y como sea. Aquí lo importante es manchar precisamente una elección y denostar a un gobierno. Y ahí tenemos que ir escalando precisamente los nombres de los responsables y de quienes son capaces
de dar ese tipo de órdenes y ese tipo de directrices a costa precisamente de una administración que, claro, con sus pendientes, no vamos a decir que es una administración perfecta ni mucho menos, pero que se ha girado hacia la izquierda muchos asuntos que obviamente a grupos de poder no les conviene que llegue otra persona que aun y cuando tiene su propia personalidad y forma de gobernar, tiene una misma tendencia y una continuidad en ese tipo de visiones económicas y sociales, ¿no? Correcto. De hecho, justamente retomo uno de los tweets, a lo mejor lo viste, del propio Max Cortázar, ¿no? Que expresaba solidaridad con Azucena Uresti por la salida de Milenio. Me llamó mucho la atención, Jesús, que todo esto, sin saberlo, se estaba cocinando desde la mañana de ayer, porque varios medios de comunicación y de estos columnistas que pues tienen fuentes hasta en Puerto Príncipe, ¿no? Decían, hoy López Obrador llamó a Milenio. Se rumora que en Palacio Nacional le hicieron una llamada a Milenio. Y estas notas o estos tweets los empecé a ver a las 3, 4 de la tarde. A ver, evidentemente, Jesús, sabían que el día de ayer Azucena se iba a ir. Tenían esa información de que Azucena se iba a ir y la moldearon tal cual arquitecto como estrategia para crear una atmósfera de crispación y de tensión. Era una cosa impresionante, eran las 11, 12 de la mañana y la gente ahí estaba tuiteando, debatiendo, ¿no? Sobre el papel de Azucena Oresti, pero como bien lo mencionas, toda la plantilla mayor de la oposición, desde su candidata presidencial hasta Felipe Calderón y Margarita Zavala, ¿no? Entonces, claramente sí fue una estrategia, y perdón, pero a mí me cuesta creer mucho que Azucena Oresti le haya dado tantas vueltas en estas de las circunstancias dadas a sabiendas de todo lo que se estaba generando. O sea, me resulta difícil creer, Jesús, que esto no lleve planeación, ni preparación, ni coordinación. Esto está milimétricamente planeado, Jesús. Para mí sí, o sea, para mí sí. O sea, el hecho de que tú te enteres de que una comunicadora va a salir de su casa, de su empresa, la cual ha laborado más de 20 años, y comiences a saltar rumores por todos lados, sin ningún tipo de sustento, insisto, sin ningún tipo de fuente seria, de fuente confiable, te da el pie de que estaban preparando ya un ataque de esta naturaleza, estaban preparando ya una estructura narrativa y que se consolidó precisamente cuando Azucena anuncia su salida, porque incluso me llama mucho la atención estos términos que ella utiliza, ¿no? Condiciones inadecuadas, momento de definiciones y demás, pero no se atreve a ir más allá. Los que se atreven a ir más allá son los que están precisamente a su alrededor. Luis Carlos Ugalde incluso se atreve a llamar acomodaticios a los dueños de Milenio. Dice que así son los dueños de medios de comunicación. La propia Denise Dresser en su cuenta de X, cuando alguien le pregunta y le dice que si Azucena va a otro medio, ella pues diría que no es una censura de Estado, dice no, no porque quiere decir que no todos los dueños se doblan. Bueno, que debería recordar la doctora Dresser, se lo digo con todo respeto, que Radio Fórmula no se va a dar un balazo en el pie. Y no se lo va a dar si realmente fue una elección de Estado. ¿Por qué? Porque Radio Fórmula es el tercer medio que más dinero recibe por cuestión de publicidad oficial. Entonces, no lo va a hacer. ¿De cuándo acá los Azcárraga arriesgarían algo así? Pues obviamente no. Esto no es una elección, una censura de Estado, ni mucho menos. Simple y llanamente hubo una negociación, me imagino, estoy interpretando aquí, una negociación con Azucena Uresti, y ella toma la determinación de irse a Radio Fórmula a conducir un espacio en la mañana, que inicia a las 7 de la mañana, que cualquiera que hayamos estado en los medios sabemos perfectamente que no llegas a las 7 de la mañana, que lo tienes que ir planeando durante la noche, que le dedicas tiempo de madrugada precisamente a levantarte, a prepararte, a actualizarte y demás. Entonces estamos hablando de que terminabas tu día a las 11 de la noche y después te tenías que levantar a las 4 de la mañana. No cualquiera acepta una situación de esta naturaleza por pura comodidad, simplemente, y más si del otro lado te están pagando lo que puedes estar recibiendo de este. Entonces, a mí me parece una cuestión totalmente laboral que se quiso hacer mucho más grande, que se planeó hacer mucho más grande, en donde participaron cada uno de los involucrados, ella misma con este lenguaje, porque ella simplemente pudo haber dicho, ¿saben qué? Se acabó la etapa en Milenio, no hay razón de continuar, termino un ciclo, voy para otro lado. Se acabó el problema. Sin embargo, al utilizar ese tipo de frases,
te da esa ambigüedad en donde ni estoy diciendo que el gobierno me censuró, pero tampoco estoy diciendo que no lo hizo. Y me permite a mí precisamente llegar a la otra empresa en una situación mucho más acomodada y sobre todo mucho más protegida por ese 30%, por ese sector de la población que es anti-López Obradorista y que obviamente la va a ubicar como parte ya de estas cartas que se van a estar moviendo alrededor de la figura de Xochitl Gálvez. A mí, otro de los puntos que me parece que es muy importante destacar de todo esto, mi querido Manny, pasa directamente también por lo que se ha venido, no es una cuestión aislada. Estamos hablando de que hay diferentes espacios y escenarios. Decía Broso o Víctor Trujillo en un video también, en una entrevista, que él cuestionaba a aquellos que le aplaudían cuando el payaso se iba sobre Peña Nieto, sobre Calderón, sobre Fox, y que ahora lo tachaban, lo condenaban por criticar a Andrés Manuel López Obrador. A ver, Broso jamás se fue así, como se ha ido en contra de López Obrador, contra ninguno de los otros tres. Y podemos remitirnos a los videos y a las declaraciones que hacía precisamente este personaje en los anteriores sexenios. Siempre fue una crítica controlada, como se ha definido en el medio. Necesitabas, claro, voces disidentes, disruptoras, estridentes. Broso fue parte de ello, pero de ahí a que fuera un personaje que cuestionara los cimientos del poder, el sistema como tal, hay una enorme, pero enorme distancia, enorme diferencia. El mejor ejemplo, ¿sabes cuál es? El de los videoescándalos. Yo no defiendo a René Bejarano ni mucho menos, ¿eh? Para mí es un personaje sumamente corrupto, pero no era la intención denunciar la corrupción de Bejarano. La intención era detener a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2006, y Broso se prestó a eso. Es ilógico pensar que Víctor Trujillo no supiera para qué estaban montando esa situación sobre René Bejarano, o por qué le habían pasado esos videos. Y él lo aceptó. Y al igual que Carlos Loret con el montaje de Israel Vallarta y Franz Cassé, siguieron en Televisa, siguieron siendo parte precisamente de la empresa que jugó un papel en todo ese entramado. Entonces, claro que era crítico, es una crítica totalmente controlada. Jamás lo que ha hecho ahora desde Latinos, en donde de plano llamó a votar por una candidata opositora, en donde de plano ha acusado de dictador a Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera que nos compartiera Broso los videos en donde le llama dictador a Felipe Calderón Hinojosa o al propio Enrique Peña Nieto por censurar. Claro que tuvo expresiones de solidaridad, sí las tuvo, no la vamos a negar, pero de hacerlo como lo hace en la actualidad no era el mismo tono, ni era, por supuesto, la misma finalidad. Y basta recordar a Víctor Trujillo en tercer grado cómo se interactuaba con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Ahí te das cuenta esta asimetría realmente de poder y ahí te das cuenta el sometimiento del comunicador. Felipe Calderón lo regaña en el programa, cuando Víctor Trujillo intenta criticar precisamente la estrategia de seguridad de Calderón. Y ya no vuelve a decir gran cosa Víctor Trujillo en todo el programa, porque Calderón literal lo pone en su lugar. Y Enrique Peña Nieto algo muy similar incluso, siendo que Enrique Peña Nieto ni siquiera tenía esa personalidad agresiva de Calderón, pero no se atrevió a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque son parte precisamente de un grupo de comunicadores que han crecido, se han forjado con esa cercanía en el poder, que normalizaron esa cercanía en el poder y que ahora no están dentro de ese círculo de poder. Y por lo tanto están del otro lado de un grupo de poderes, de un grupo de poder muy particular, como es el caso de Roberto Madrazo, como es el cártel de las medicinas, que obviamente ha visto muy afectados sus intereses. Esta noticia que dio a conocer Zoé Robledo, de que el IMSS, de que el IMSS va a ser el único que va a estar llevando a cabo, Birmex, perdóname, va a ser la que va a estar llevando a cabo el control, la adquisición controlada de medicamentos. Acuérdate de mí, se va a intensificar la crítica de Latinos porque a los que afecta son a Beltrones, que ya regresó, a Narro, a Miguel Ángel Osorio Chong, que sigue en el negocio, y al propio Roberto Madrazo Pintado. Entonces estamos hablando precisamente de que la finalidad de los comentarios de estos personajes eran en una época de un tipo y en esta época totalmente distintas. Y se enmarcan precisamente en esa estrategia que de lo que se trataba era, o de lo que se trata, es de seguir creando esta idea de que hay un gobierno dictatorial, de que hay un gobierno tiránico, de que hay un gobierno que es peligroso para la democracia. Esto pidiendo una mayor intervención o justificando una intervención mayor, ya sea de una nación extranjera, caso concreto Estados Unidos, o
de un grupo empresarial que está dispuesto a invertir lo que sea, con tal precisamente de que por lo menos el plan C no se lleve a cabo, ¿no? Jesús, para finalizar, preguntarte, porque parece que nadie habla de lo que sigue, ¿no? Sino de lo que pasó, sobre Fórmula, ¿no? La llegada de Uresti a Fórmula. Bueno, la semana pasada tan solamente hablábamos de cómo se presumía de un cerco informativo, ¿no? En contra de la candidata de la oposición, y cómo hacíamos el ejercicio de que en Fórmula en todos los momentos, en todo el tiempo, pues estaba ahí de alguna manera tratando de meter en la agenda de la oposición. Supuestamente, presuntamente, Uresti llegaría en sustitución de Oscar Mario Beteta. Me ahorro los comentarios pues, porque son bastante públicos de lo que es Oscar Mario Beteta. Pero me gustaría preguntarte qué crees que llegue a sumar o aportar Uresti ahora que estará en la cadena azul, en Grupo Fórmula, que está apostándole muchísimo a los contenidos digitales, pero con los de siempre, con López Dóriga, con Ciro, con Marín, con Cárdenas. ¿Cómo ves, Jesús? Sí, Azucena ya ves que ha estado presente en Radio Fórmula desde hace tiempo también. A mí me parece que ella entra a este grupo precisamente de conductores, de espacios, en donde la tendencia es apoyar a Xochitl Gálvez. Eso me queda más que claro y lo confirmamos hace poco con la entrevista que le dio Fernando Noroña a Pepe Cárdenas. Pepe Cárdenas no tuvo ningún tipo de limitante, ningún tipo de recelo en mostrar precisamente cómo iba a ser la entrevista, cuestionando a Claudia Sheinbaum, pero cuestionándola desde una óptica bastante perversa. De entrada, haciendo sentir a Fernando Noroña como que Sheinbaum no era la consentida del presidente y gozaba del apoyo del presidente y el pueblo o la sociedad prácticamente nada, haciendo algún tipo de juego de palabras, de conceptos, y Noroña se supo defender muy bien, pero la realidad de las cosas es que Pepe Cárdenas mostró cómo van a ser las situaciones de aquí en adelante. El caso de Joaquín López Dóriga, que efectivamente un día sí y otro no lanzan falsas noticias, aun y cuando vaya la propia secretaria del Bienestar a desmentirlo, a desacreditarlo, porque no tuvo el cuidado ni siquiera de revisar en dónde estaba viviendo la secretaria del Bienestar. El hecho de que Ariadna Montiel, siendo secretaria de ese ramo, vive en Acapulco, ya te marca una enorme diferencia de cómo opera este gobierno con los anteriores, pero no tuvo ese cuidado. A mí me parece que Azucena va a entrar precisamente en ese contexto, una comunicadora que tiene, por supuesto, ya sus años en esta profesión, que tiene ya su experiencia, que tiene ya su target, que tiene ya su público, que seguramente la va a seguir, pero una comunicadora que encaja perfectamente en esta línea que manejan todos estos personajes y donde está más que claro que de aquí hasta el final ellos van a apostarle a la candidatura de Xochitl Gálvez. Y hablar de cerco informativo, te soy honesto, yo sigo pensando que hablar de cerco informativo es simplemente de personas que nunca han vivido un cerco informativo. Hace poco veíamos también un tuit de este grupo de sociedad civil, que es un grupo que está ligado al PAN, pero que es muy activo en redes, en donde hablaba precisamente que los medios no le habían hecho caso al discurso de Xochitl, en que no había medio que hablara de que Lorenzo Córdoba iba a ser el vocero único de la marcha, que ahora salía la valiente periodista Azucena Uresti. Cuando te quedas pensando, dices, a ver, un medio de comunicación no tiene por qué publicar lo que tú quieres que publique, pero no por eso te está dando cerco informativo. Simplemente no te está poniendo en primera plana porque a lo mejor no fue tan interesante para él o para sus lectores lo que dijiste. Pero además, poniéndole, vamos a darle un sesgo de razón, que los diarios lo hayan querido censurar, que sinceramente no vería la razón por qué. Apareciste en todos los programas de Radio Fórmula, apareciste en las dos cadenas nacionales de televisión más importantes, apareciste en comentarios en redes sociales, en programas de redes sociales de gran rating, apareciste en otras estaciones de radio, por supuesto, de grupos importantes, grandes como Grupo Radio Centro. Entonces, ¿de qué cerco me hablas? Si los grupos más importantes mediáticos están cubriendo tu información y lo están haciendo muchos de ellos de manera profesional, otros de manera sesgada, cada quien conforme a sus intereses, pero lo están haciendo, nadie te está acercando. Estamos hablando, insisto, de los grupos más importantes de medios corporativos que te están cubriendo, incluso, de medios alternativos, que también los programas de mayor rating en el terreno periodístico estuvieron hablando precisamente de tus discursos. Entonces, sinceramente, yo no veo por ningún lado este cerco informativo. Sí creo, sinceramente, que es parte de esta narrativa en donde ellos van a insistir de manera constante y sobre todo te voy a decir una cosa, Nicomani,
muy inclinada ya hacia los conceptos que nos ha enseñado Milei en Argentina, Laje, el caso de Abascal en España, o sea, muy cercano ya a estos conceptos que maneja la ultraderecha, de que intenta victimizarse, intenta venderse como la afectada en la cuestión de la libertad, como la perseguida, como aquellos que van a solucionar los problemas que ellos mismos generaron. Entonces, sí me parece que también estamos viendo ya una inclinación por parte de Xóchitl Gálvez hacia ese ultraderechismo que va a ser respaldado precisamente por este tipo de comunicadores que de una u otra manera han estado ligados históricamente a los intereses del PAN y del PRI. Querido maestro, como siempre es un privilegio poder platicar contigo de estos temas y más de un extraño país como lo es México en los términos de censura. Yo lo escribía hace, pues, ¿qué? Unas horas en redes sociales. En Corea del Norte te persiguen, te quitan el medio, la concesión, te encierran o te matan, ¿no? Y aquí en México, pues, la censura, como la entiendo por parte de los opositores, aquí te dan cadenas de radio y programas de 3 horas a nivel nacional. Un mundo sin duda bastante bizarro. Querido Jesús, te agradezco mucho, maestro, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atento de tus comentarios, que seguramente habrá muchísimo más desarrollándose de este tema en tus espacios personales. Gracias, Jesús. ¿En dónde te podemos encontrar? Me encuentran, por supuesto, en GeoMoney, en nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar. Ahí, por supuesto, estamos subiendo contenido todos los días, 8:30 de la noche, 9:30 de la noche, 11 de la mañana. Este fin de semana, por supuesto, ya encuentran nuestro comentario sobre el caso Uresti, así como otro tipo de intervenciones, por supuesto, del acontecer nacional e internacional. Estamos también en TikTok, también como Jesús Escobar Tobar, y en X estamos ya en @jet1403, que por cierto, me contestó la doctora Dresser y con ella el caudal de seguidores que tiene, en donde, bueno, me están criticando la ortografía. Ese es un tema de la ortografía que pasa por una cuestión ideológica que es muy largo platicarlo, pero bueno, un saludo para todos ellos, por supuesto, que tomaron el tiempo también de comentar lo que un servidor piensa, ¿no? Un día me encontré a Denise Dresser en el Zócalo, me infiltré ahí en la marcha de defensa del INE, ¿no? Y instinto de reportero, ¿no? Vas, grabas y pides una opinión. Y digo, hola, buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿Me podría dar unas palabras? ¿Qué piensa de la concentración del día de hoy? No te miento, me volteé a ver y me hace así. O sea, como que analizándome y este mugroso, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a hacer contacto visual? Así son, así son, Jesús. No. Pero bueno, eso nos pasa a algunos como dirían por ahí, por la chairiza. Estimado Jesús, bueno. Muchas gracias, querido, te envío un abrazote. No, hombre, igualmente, querido Manny, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. Es el maestro Jesús Escobar hablando con nosotros sin más.